sesión 97 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión 98 queda a disposición de las señoras diputadas y el señor secretario dará lectura de la cuenta. Secretario, por favor. Gracias. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una minuta preparada por Corporación Humanas en relación a la persecución criminal por aborto en Chile, una revisión de datos informados por el Ministerio Público en el periodo 2010-2020. Y en segundo lugar, un correo de la diputada Nora Cuevas, donde reitera su solicitud de invitar a una sesión a la Fundación Multitudes para exponer sobre el Observatorio de Mujeres contra la Desinformación y Fake News. Asimismo, solicita invitar a la Fundación Cuide Chile para escuchar su opinión sobre el proyecto de ley para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación, correspondiente al boletín número 12.038-34. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco palabra sobre la cuenta. Diputada Olivera, tiene la palabra. Sí, Presidenta, sobre el punto 3, sobre la solicitud de la diputada Cuevas, si podemos quizás acordar en algún momento recibir a la fundación que ella solicita. ¿Cuida Chile? Cuida Chile. No sé qué tema es el que quieren tocar, pero es segunda vez que lo solicitan, entonces sería bueno darle un espacio. Gracias. Gracias, diputada Olivera. En puntos varios voy a dar a conocer el itinerario que acordamos con la diputada Sandón y ahí podemos ver en qué lugar de la planificación podemos incorporar a esa organización. ¿Ofrezco palabras sobre la cuenta? Diputada Fernández. No, esta es varias en realidad, porque yo creo que el itinerario tiene que ser con todas las diputadas, no solo con la diputada Sandón. No entiendo por qué el itinerario se acuerda solo con la diputada Sandón. Fue el acuerdo que tomamos la semana pasada, diputada Fernández, en la comisión. Y Presidenta, puedo aclarar, yo al menos a las de mi sector igual las he estado llamando y preguntando y participando. Así que de parte nuestra están todas como informadas. Sí, de parte de nosotros tenemos un WhatsApp donde están las organizaciones sociales, fueron las organizaciones sociales que impulsaron este proyecto quienes me pidieron tanto el número de sesiones como las invitadas. Yo no he puesto ninguna invitada que tenga que ver conmigo, sino que he sido fiel a lo que las organizaciones sociales que redactaron el proyecto nos han solicitado. Ahora sí voy a pasar a puntos varios, ofrezco la palabra en puntos varios. ¿Les parece que parta con el itinerario o alguien tiene un tema distinto? Diputada Cariola, en puntos varios. Presidenta, me acabo de conectar, no sé si lo trató antes de los puntos varios, el punto que habíamos conversado sobre el boletín de equidad salarial, que no había sido solicitado a la Comisión de Trabajo, que por alguna razón se generó una confusión, y cuando se le pidió a la Comisión de Trabajo, los boletines, cuando yo solicité a la Comisión que tramitáramos el proyecto de ley de equidad salarial, se hizo la solicitud de todos los boletines que estaban en curso. Sin embargo, el boletín al que yo hacía referencia, que es el principal boletín de equidad salarial, que está desde el año 2016 ingresado en la Comisión de Trabajo, la Comisión de Trabajo no lo informó como tal. Eso provocó una confusión a la Comisión de Mujeres, por lo tanto el proyecto no ha sido solicitado como tal. Yo lo que quiero pedir es que, a propósito de que lamentablemente en la sala no nos han dado la unanimidad para traer ninguno de los proyectos, y eso ha hecho de que las autoras de los otros proyectos que sí se solicitaron estén evaluando la posibilidad de hacer una representación, yo quiero pedir que el proyecto de ley que corresponde al boletín lo voy a dar de inmediato para que no haya ningún... Cariola, perdón, es que ayer mandamos la solicitud a los comités por escrito. Ya se envió, ya está por escrito en los comités la solicitud de su boletín en particular. El día de ayer usted se lo solicitó. Claro, es que se lo pregunté a don Carlos y me dijo que no, o sea que había que solicitarlo y ratificarlo en la comisión. Yo le dije que lo cursara. Don Carlos, ¿puede explicar? Para aclarar el punto, el otro día de la conversación con la diputada Cariola, claro, me preguntó si había sido solicitado, le dije que no había sido solicitado hasta el momento, eso fue el día lunes, en virtud de que cuando señalé qué boletines eran los que se iban a pedir, señalé dos, me dijeron sí esos, pero de todas maneras, como quedó subsumido en el acuerdo, y de acuerdo a la instrucción ayer de la presidenta, ya fue enviado a los comités, y entiendo que hay sesión de comités de las 4:30, y ahí ya está en tabla para poder ser acordado. Ah, perfecto. Es que yo, Presidenta, lo estaba expresando porque cuando pregunté al secretario de la comisión me dijo que había que hacer el acuerdo nuevamente y me parecía que era importante transparentarlo además para que eso quedara muy claro de que ese boletín está siendo solicitado
y obviamente si se presenta un nuevo proyecto por parte de las autoras de los proyectos que no se permitieron pasar a sala, lo podemos volver a solicitar en fusión o tramitar por separado, no lo sé. Eso, Presidenta, es un punto. Y lo otro que quería plantear es que yo sé que lo planteamos en alguna oportunidad, pero cuando nosotros solicitamos a la sala que se trasladen proyectos de ley o que se fusionen proyectos de ley relativos a temas de género, siempre alguien dice que no. Yo no sé quién es la persona, porque no tengo la visión de todas las personas que finalmente el testigo o en este caso el ministro de Fe que hace referencia a eso es la presidencia de la Cámara. Yo quisiera solicitar que la próxima vez que hagamos una solicitud o incluso de manera retroactiva solicitemos la información de quiénes son las personas que se oponen, porque al ser reiterativo esto ya no solo tiene que ver con una cuestión de decir que no porque no, sino que es a la Comisión de Mujer y Equidad de Género con los proyectos que de aquí salen y las solicitudes que de aquí se hacen a las que se le niega la posibilidad de venirse a la comisión o fusionarse o etcétera. Entonces creo que eso tiene que ser público, no puede ser que quede solo que no se dio el acuerdo y que nadie sepa quién es la persona que no dio el acuerdo, porque eso claramente tiene una intencionalidad y si es reiterativo respecto de quién es la persona que no da el acuerdo, a mí por lo menos me parece a lo menos grave, Presidente, y creo que esta comisión debiera hacer un pronunciamiento público incluso en torno a eso. Gracias, diputada Cariola. Sí, sobre el primer punto, efectivamente el secretario me preguntó si esperábamos a hoy día tomar el acuerdo en la comisión, y lo que yo le manifesté es que si bien no habíamos tomado acuerdo en particular del número del boletín, había un acuerdo de la comisión de pedir todos los proyectos de igualdad salarial y que ese proyecto se subsumía ahí por más que no hayamos dicho un número en particular, así que le solicité que por favor hiciera la solicitud formal a comité y el día de hoy se reúnan a las 4. Yo voy a estar acá presidiendo, así que sería bueno, diputada Cariola, si usted se pudiese conectar a comité para reforzar y ver ahí presencialmente quién es el comité que se pudiese oponer a aquello. No sé cómo formalmente podríamos hacer, secretario, si usted me puede ayudar, una solicitud a la Cámara para que porque efectivamente el proyecto de la diputada Cariola va a entrar acá, el proyecto de la diputada Jimena Sandón ya está acá. Hay dos proyectos de igualdad salarial que la sala ya no nos dio la autorización y en comité no me permiten volver a solicitarlo. Esos dos proyectos los vamos a reingresar y una vez que estén los 4 en la comisión, o los 3 porque lo vamos a fusionar en uno, los otros 2 que no pudieron venir, vamos a tener que pedir nuevamente a la sala la fusión. Y sería bueno saber quiénes se oponen con nombre y apellido, quiénes son las personas que se oponen a que podamos avanzar en eso. Pero no sé de qué manera se puede hacer esa solicitud, así nomás, secretario, o... Sí, no sé normalmente se le pregunta, yo he visto varias veces que se le pregunta al secretario durante la sesión quién se opone, y es un tema de manejo de la mesa, digamos, y con el secretario cuando van viendo eso, no hay hay una facultad, digamos, de cualquier diputado de oponerse al acuerdo unánime, eso está dentro de sus facultades y opera para todos los diputados, los de un lado y los del otro, entonces... más allá de conocer el nombre, es un tema que normalmente se le pregunta al secretario o al presidente y a veces, dependiendo del diputado, si lo va a conocer o quiere permanecer, digamos, simplemente dar su no acuerdo. Ahora, respecto a la fusión de los proyectos, debemos esperar a que todos estén, digamos, radicados en la comisión y además ver si coincide la idea matriz, y que a primera vista parece que efectivamente todos están en la misma línea, y solicitar a la sala que autorice la fusión, que eso no hay problema porque se acuerda por mayoría simplemente, no es necesario la unanimidad. Eso bueno. Para poder avanzar en el proyecto. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene un punto varios distinto al tema del cronograma? ¿No? Ya. Entonces les voy a dar a conocer el calendario que acordamos con la diputada Sandón en función del acuerdo que tomamos en la sesión pasada y que ambas hemos dado a conocer a nuestros sectores políticos. Lo voy a dar a conocer y luego voy a dar la palabra a ver si alguien quisiera hacer una observación. La idea sería hacer lo siguiente, primero,
tomamos el acuerdo la sesión pasada de solamente recibir una audiencia de cada sector por día miércoles, dado que, como veníamos avanzando, no alcanzaba el tiempo para las preguntas y creemos que es relevante poder tener ese diálogo. Entonces, en función de eso, proponemos tener 4 sesiones donde cada sector político traiga una organización de la sociedad civil. Luego, volver a abrir una sesión para 2 académicas científicas y luego cerrar con 2 penalistas nuevas. Hay entre medio, eso sí, hay 2 semanas distritales y también tomamos el acuerdo en esta comisión la semana pasada en función de la solicitud del diputado Torres del día 31, que es el día de la visibilización de la comunidad LGTBIQ+, poder votar en particular y en general el proyecto de ley que incluye a las personas trans en la ley que establece el aborto en 3 causales. Así, estaríamos votando en general y estaríamos comenzando la votación en particular el día 26 de mayo. ¿Ofrezco la palabra? La voy a mandar por el WhatsApp de la comisión igual, para que lo puedan ver por escrito. Presidenta, disculpa, solo para complementar lo que señaló usted, en el miércoles 31, recuerde que está el proyecto del diputado Torres, que usted acaba de señalar, pero también la diputada Hoffman hizo presente que quería incorporar un proyecto que no nos ha dicho cuál es, entonces, para que también se insta a que tengamos ese acuerdo pronto, para que no pierda oportunidad. Pues, ¿Sí, diputado Sandón? sí, Presidenta, este proyecto lo estamos viendo entre todas las parlamentarias de nuestro sector. Ya tenemos casi listo, así que ahí estaríamos avisándole. Ojalá mañana en una de esas. Muchas gracias, diputado Osandón. Quedamos a la espera. Diputada Fernández. Tiene que ver respecto a las invitaciones. Yo entiendo que este es un proyecto impulsado por las organizaciones, me parece muy bien, pero el primer día nos solicitaron invitadas y nosotros hicimos el listado, de hecho lo entregué el primer día, con 4 invitadas de distintos sectores políticos incluso, no solo socialistas, sino también estaba la exministra Claudia Pascual, que impulsó el Ministerio de la Mujer y abordó encabezó el proyecto 3 causales. No milita en mi partido, pero creo importante, dada su experiencia legislativa respecto al proyecto de aborto, haberla invitado. Invité a la Claudia Díez, resulta que salvo una, el resto no va a estar. Entonces, creo que lamento de cambiar las formas porque no nos hubieran pedido invitados. Entonces, yo en ese caso retiro todas las invitadas que tenía, lo lamento. También invité a Catalina Lago, como he sabido, ella es abogada constitucionalista, abogada, no entró en las partes de las abogadas, ella además es la fiscal del tema de acuso de la Universidad de Chile, y en ese sentido, dado que el cronograma está, yo creo que a futuro prefiero que tengamos las invitaciones, se acuerden aquí en la comisión entre todas, así que hago retiro de todas las invitadas. Gracias. No creo que sea el espacio para hablar Hernández, pero tenemos un WhatsApp de coordinación en el que usted participa, hemos tenido reuniones para ver estos temas y podría haberlo manifestado en esa oportunidad. Diputada Fernández, ¿quiere decir algo? Presidenta, yo le escribí a usted por las invitadas hace tiempo, no lo quería llevar un tema acá, pero creo que si nos solicitan nombres, al menos que estén, yo no tengo problema en que se retrase, pero por lo menos haber recibido las invitadas que hicimos todas, sin exclusión. Creo que era importante. Me hubiera gustado de verdad haber escuchado a la exministra, por ejemplo, en su experiencia. Creo que era importante. Entonces, más bien tiene que ver... No hemos cerrado las invitaciones, lo único que cerramos son las fechas. Todavía podemos seguir conversando a quién traemos. Lo único que decidimos es que son 4 sesiones de organizaciones sociales sin nombre, 2 de científicas y 2 de abogadas penalistas. Los nombres todavía no están cerrados, podemos seguir conversando y podemos buscar la manera de que puedan venir las invitadas de todas. Gracias. Lo único que me gustaría que tomáramos el acuerdo es sobre las fechas, nada más, no sobre las invitadas. ¿Hay acuerdo sobre las fechas? ¿Sí? Ok. Presidenta, la diputada Fernández se opone al acuerdo.
Entonces no hay acuerdo. Que la diputada Fernández traiga una propuesta la próxima semana. ¿Le parece, diputada Fernández? Lamento, pero usted no me puede dar orden, presidente. No, le estoy proponiendo, es una propuesta, diputada. ¿Quiere traer usted una propuesta nueva la próxima semana para que haya un acuerdo unánime? No quisiera tomar un acuerdo sin usted. A pesar de que podría hacer una votación, me gustaría que estuviéramos todos de acuerdo. ¿Quiere traer una nueva propuesta usted, diputada Fernández? Eso no es problema. Presidenta. Presidenta. Diputada Cariola, después diputado Sandón. Presidenta, es que no entiendo la contradicción que se acaba de dar. Entiendo que hay una propuesta de fechas de tramitación y de audiencias, pero no están cerradas las audiencias aún. Entonces creo que es perfectamente incorporable a esas fechas de audiencia las propuestas de la diputada Fernández, que por lo demás yo las comparto plenamente. Yo creo que efectivamente la ex ministra Pascual es bien importante poder escucharla durante la tramitación. Incluso yo quería plantear de si era posible, porque hablé con ella y me parece que ella, al menos ella tiene la disposición, habría que buscar el momento, pero la actual ministra de la Mujer de Argentina, que sabemos llevaron adelante el proceso de tramitación de una ley no igual, pero que va en una dirección similar a la que nosotros estamos discutiendo hoy, está en disposición incluso de reunirse con esta comisión en algún momento. No sé si dentro de los horarios que nosotros tenemos tendríamos que acordarlo, ver si hacemos una reunión por fuera o dentro de la comisión, que yo creo que sería lo ideal, pero cursarle la invitación para que ella pudiera exponer sobre la experiencia que en Argentina han tenido al respecto y el proyecto de ley que ellas están tramitando. También está esa disposición, yo se lo comenté a usted, de hecho le pregunté si podíamos hacerlo por la vía de un seminario que podía ser convocado por esta comisión o si lo hacíamos a través de alguna de las audiencias que teníamos todavía pendientes. Quería recordar ese punto porque lo conversamos en privado, quiero ponerlo a disposición de la comisión, pero creo que no es incompatible recoger las propuestas de la diputada Fernández, compatibilizándolas, digamos, en las audiencias que ya están planificadas. Presidenta. Diputado Sandón. Mira, yo creo que en ánimo de que estemos todos un poco de acuerdo, recordar solo que la primera vez hicimos un cronograma que terminaba el 21 de abril. Ahora estamos en un segundo cronograma que se abrió y estamos terminando en mayo. Hay unas semanas distritales. Yo creo que ahí podríamos, si todos quisieran, tal vez abrir en una de esas semanas distritales, cosa de que puedan, porque todos efectivamente nos han quedado institución abajo, pero tal vez sería una posibilidad para poder meter al menos 2 más, digamos, no sé. Yo lo planteo, a nosotros también hemos tenido que hacer una selección, ¿sí? Es complicado el tema porque es un tema que mucha gente quiere venir a comentar y a dar su experiencia, pero tal vez ahí podríamos salvar un poco en una de las distritales, pero tendría que haber acuerdo de todas las personas que componemos esta comisión. Sí, a mí me gustaría mucho que pudiésemos tomar el acuerdo para sesionar en las semanas distritales. Creo que eso nos aliviaría bastante el calendario. De la Cámara. Presidenta, sí, disculpe, independientemente del acuerdo de la comisión, para poder solicitar eso, debe pedirse acuerdo de la Cámara, porque las distritales no está autorizadas a sesionar las comisiones, sino solo con acuerdo de la Cámara o en su caso de los comités. No va a estar solo el acuerdo de la comisión. Si hay acuerdo sobre este punto en la comisión, diputada Fernández, ¿va a hablar sobre esto o sobre otra cosa? ¿Va a tomar el acuerdo? ¿Sobre la distrital? Tiene que ver con todo. Yo estoy de acuerdo con la distrital. Más bien no estoy de acuerdo con el cronograma y ahí tal vez conversarlo para no dejarlo cerrado, en el sentido de que yo creo que las experiencias son importantes. Creo que hay gente que no nos debe quedar afuera y por eso no me cierra que sea esa semana solo en mayo, pero yo creo que una alternativa son las distritales. Si es posible conseguirlo con la Cámara, yo creo que una buena ocasión, una buena para avanzar. Entonces en ese sentido sí, pero si no, creo que es importante escuchar a todo porque esto es un tema no menor.
¿Hay acuerdo entonces para solicitar a los comités que nos permitan sesionar los lunes de las distritales en la mañana? ¿Sí? Ya, súper. Secretario, ¿podría por favor enviar una comunicación a los comités solicitando que nos dejen los lunes en la mañana en el mismo bloque que vamos a empezar a sesionar? ¿De ambas distritales que están contempladas en el calendario? Ahora, y eso nos afecta también el trabajo distrital. Sí, Presidenta, disculpe, ¿de ambas distritales que están contempladas en el calendario? De ambas distritales, sí. Perfecto. Y ahí podemos acordar dos nuevas temáticas que podemos abordar en esas dos. Podría ser, veamos primero si nos dicen que sí, y después, en la próxima sesión, vemos qué hacemos en esas dos semanas, ¿les parece? Perfecto. Ya, mientras tanto, la próxima semana vamos a seguir con organizaciones sociales, hasta que tengamos un acuerdo distinto. Ya, voy a dar inicio entonces a la orden del día, si no hay más puntos varios. ¿No hay más puntos varios? Ok. Voy a dar inicio entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas. Para estos efectos, acordamos en la sesión anterior citar a tanto a Gendarmería como al Ministerio Público, ya que después de 2 oficios y de reiterar los 2 oficios, no nos enviaron ninguna de las 2 organizaciones la información que requerimos para tramitar este proyecto de ley. No nos quedó más que citar el día de hoy a ambas instituciones para que por favor nos puedan entregar la información estadística que solamente dichas organizaciones mantienen. Entonces, para lo anterior, le voy a dar la palabra en primer lugar al Director Nacional de Gendarmería de Chile, el señor Cristian Adeal Gutiérrez. Director, tiene la palabra. Tiene que sacar está silenciado, director. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha ahí? Lo escuchamos. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, estimada presidenta y honorable diputada que integran esta comisión. Primero, la disculpa del caso por el retraso de la respuesta que se envió por parte de Gendarmería, la que finalmente se concretó a través del oficio ordinario 437 de fecha 19 de marzo de la presente anualidad. Eso es lo que informo, estimada presidenta. No sé si quiere precisar algún detalle adicional al documento que ya enviamos o lo subimos directamente al secretario y secretaria de la comisión. ¿No estaba en la cuenta del informe, secretario? Por eso lo enviamos nosotros vía correspondencia oficial, pero si gusta lo podemos subir en forma inmediata a disposición del secretario y secretaria de la comisión. Por favor, y si nos pudiera mientras exponer sobre aquello, porque no tenemos la presentación. Lo enviamos en forma inmediata. Es el oficio, insisto, el ordinario 437 de fecha 19 de marzo del 2021. Como respuesta en general, porque se adjuntan el listado y se individualizan a cada una de las personas como requerimiento que se nos solicitó la comisión, podemos señalar que al día de hoy tenemos vigentes en el sistema abierto un total de 3 personas, 2 de ellas con el sistema actual, la ley actual desde el 23 de noviembre del 2017 y una del sistema antiguo, 3. En el sistema cerrado tenemos un total de 6 personas vigentes. Egresados durante el total del periodo consultado son 363 personas, en libertad condicional 1 persona, y de las cuales en total en general tenemos 393. Precisar que las personas que están hoy día vigentes son todos hombres, ninguna mujer. Como dato también adicional importante, que ninguna de las personas condenadas fue condenada solo por este delito, sino que tienen otros delitos también que fueron conocidos, juzgados y sancionados penalmente. Es lo que puedo decir, señora presidenta. Muchas gracias. Diputada Fernández. Disculpe, es que no se le escuchó bien en la presentación, para ver si nos puede repetir cuántas mujeres estuvieron detenidas solo por abortar, no por otros delitos. Es que no quedó muy claro en el audio a quien estamos presentes lo último que planteó, para que lo pudiera repetir, presidenta.
Por favor, director, ¿podría repetir esa parte que al parecer no se escuchó desde la sala? Sí, el listado es bastante amplio, son 393 personas. Lo relevante es precisar que en el sistema abierto o sistema sustitutivo a la privación de libertad tenemos un total de 3 personas que están vigentes en el sistema sustitutivo, y en el sistema cerrado, que es la cárcel tradicional, un total de 6 personas vigentes. De estas personas, 6 del sistema cerrado y 3 del sistema abierto, son todos hombres. Precisar también que no solo fueron condenados por un solo delito asociado a este, sino que también por otros delitos que fueron conocidos y juzgados por los distintos tribunales. No sé si respondo a la pregunta. No hay ninguna mujer hoy día que esté cumpliendo una condena privativa o sustitutiva en nuestro sistema penitenciario. ¿Y el número de 300 y tantos corresponde a qué? Perdón. Son durante todo el periodo, estimada presidenta. Recuerde usted que la ley, particularmente 21.030, entra en vigencia el 23 de septiembre del 2017, y en consecuencia en el cuadro resumen que nosotros enviamos, registramos todos aquellos que están condenados por esta nueva ley y también los registros anteriores condenados por la ley anterior. Y eso es lo que tenemos hoy día, que son un total de 393 personas que han pasado durante todo la ley antigua y la ley vigente por el sistema penitenciario. Y las 9 que están hoy día vigentes en el sistema, ninguna de ellas es mujer. Perfecto. No sé si responde a la pregunta. Vamos a ver, diputada Cariola y después diputada Fernández. Sobre el punto, presidenta, quiero preguntarle, esas 9 personas que don Cristian dice que son hombres vinculados al delito, ¿de qué manera se vinculan? ¿Es posible tener la información en términos generales? ¿Son facultativos que podrían ser facultativos o podrían ser hombres que provocaron abortos no consentidos? Eso es lo que quiero saber. Justamente eso, y también por otros delitos como femicidio, también relacionados con este tipo de delitos. No solo, y lo que me precisan es que las personas que están hoy día vigentes, hombres, y no solo fueron condenados por el delito de aborto, sino también otros asociados. Por el delito de aborto provocado, entonces, fundamentalmente. Claro, aborto no consentido. Presidenta, le podríamos pedir a don Cristian, no sé si él nos va a entregar esa información por escrito, pero a mí me interesa, sin conocer la identidad ni los detalles, al menos las circunstancias en las cuales estas 9 personas que están vinculadas al delito de aborto están vinculadas. O sea, cuáles son las circunstancias en términos generales. No quiero los datos ni el detalle, no, obviamente hay que proteger los datos personales, pero me interesa conocer cuáles son las circunstancias en las cuales se les hizo esa condena, por favor. Diputada, ¿le parece que yo le pueda que haga llegar por el WhatsApp esa información más detallada? Porque son 9 personas, igual son fáciles de identificar y esta es una comisión pública, quizás no sea tan apropiado que lo expongamos por acá. Pero la información entiendo que nos va a hacer llegar hoy día, en breve, el secretario, y yo la subo al WhatsApp para que lo podamos revisar más en detalle, ¿les parece? Ya. Muchas gracias. Diputada Fernández. Gracias. Quisiera consultarle al director por su intermedio, presidenta, porque no queda tan claro respecto, porque usted dice que durante el periodo 300 y tantas personas detenidas. A mí me gustaría saber si tiene las cifras. ¿Cuántas mujeres en el periodo solo con temas relacionados a penalización del aborto? Porque yo entiendo que hay 9 personas detenidas, hombres, que usted habló hasta que tienen que ver con femicidio también. Entonces se mezclan los temas porque tienen otras causas, pero me gustaría saber, si es que lo tiene, en este periodo, ¿cuántas mujeres? También si hay hombres, ¿cuántos hombres, pero por el delito de aborto, solo penalizados por aborto? Eso me gustaría tenerlo porque eso nos va a dar un dato mucho más claro. Gracias. Director, ¿tendrá usted esa información o nos la puede hacer llegar con posterioridad? Sí, estimada presidenta, tenemos en la tabla está el detalle pormenorizado del sistema en el cual cumplió la condena, el establecimiento, el tipo de condena, vale decir, privativa o
alternativa, el sexo, la situación actual, la fecha de inicio de condena y el periodo. Eso también está en el listado que adjunto en el documento que estamos remitiendo en este minuto para mayor detalle de la comisión. Y también el sexo hombre y mujer también especificado. Perfecto. De ahí podemos revisar la información, diputada Fernández, viene detallado en el documento que voy a enviar. ¿Alguna otra pregunta al director? ¿No? Ya, entonces le voy a dar la palabra entonces a la representante del Ministerio Público, a María José. María José, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. En nombre del Fiscal Nacional, comparezco a esta sesión sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación, considerando el requerimiento, con el objeto de entregar estadísticas de las personas imputadas, formalizadas y condenadas por el delito de aborto, considerando el requerimiento efectuado por esta honorable comisión. Este requerimiento se hizo por oficio, el número 276, 34 del año 2021, que llegó la semana pasada, el viernes pasado, ingresó al Ministerio Público. Conforme a lo solicitado por esta comisión, vamos a presentar las cifras generales vinculadas por los delitos de aborto en los dos periodos que se señala en el requerimiento de la comisión. El primero comprende los casos ingresados desde la entrada en vigencia del sistema procesal penal, esto es desde el año 2001, hasta septiembre del año 2017, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 21.030. Y el segundo periodo comprende los casos ingresados al sistema penal desde el 24 de septiembre del año 2017, por la entrada ya en vigencia de la mencionada ley, hasta enero del 2021, tal como se señala en el requerimiento. La fecha que divide ambos periodos viene dada por la de la entrada en vigencia de la Ley 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, permitiendo el aborto en el caso de riesgo vital, inviabilidad fetal y violación sexual. Cabe señalar que el tenor de la solicitud se trata de cifras generales que aportan información vinculada a este fenómeno en una mirada más global respecto a las 3 figuras penales del aborto. Esto es el aborto consentido, el aborto sin consentimiento y el aborto cometido por facultativo. Delitos tipificados en los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal. La información que se va a entregar fue extraída y procesada desde la base de datos del Sistema de Apoyo a los Fiscales, conocido como SAF, de acuerdo con los criterios establecidos en el documento metodológico, siendo los resultados los que paso a exponer a continuación. En primer lugar, en cuanto a las cifras sobre, que me voy a referir en primer lugar a cifras que dicen relación con el número de casos formalizados que registran al menos una persona imputada formalizada durante su tramitación. Así en el primer periodo que ya mencioné, o sea, el que va desde el inicio de la reforma en el año 2001 hasta septiembre del 2017, tenemos un total de 434 casos con al menos una persona formalizada, mientras que para el segundo periodo, el que va desde septiembre del 2017 hasta enero del 2021, este mismo ítem alcanza un total de 57 personas formalizadas. Por lo tanto, si vemos el periodo total, es de 491 casos con formalizaciones de esta naturaleza, esto es casi 500 casos que registran al menos una persona formalizada por el delito de aborto. En cuanto a la cantidad de personas imputadas, formalizadas y desagregadas por tipo de delito, cabe señalar lo siguiente. El número de imputados formalizados se refiere a imputados que pueden ser más de uno en cada una de las causas. O sea, una causa puede tener más de un imputado formalizado, por eso el número es distinto y por ello en definitiva es mayor
el número resultante de los casos formalizados. La razón entonces se debe a que, por ejemplo, una causa de aborto puede contener como persona imputada a la mujer que se causa el autoaborto, pero también podría aparecer como imputada su pareja o expareja, o su padre, su madre, como cómplice o coautor, así como también el facultativo en los casos en que intervenga en un aborto. Lo anterior explica que puede existir una causa formalizada, pero dentro de ella, y para dejarlo claro, 2, 3 o más personas formalizadas. De esta forma, se obtuvo que entre el inicio de la reforma procesal penal y antes de la entrada en vigor de la Ley 21.030 fueron formalizadas 525 personas por el delito de aborto consentido, 73 por el delito de aborto sin consentimiento y 16 por el delito de aborto cometido por profesionales de la salud, lo que da un total de 614 personas formalizadas en el periodo. Por su parte, después de la entrada en vigencia de la Ley 21.030, fueron formalizados por el delito de aborto consentido 45 personas, por aborto sin consentimiento 20 personas y por aborto cometido por facultativo 2 personas, dando un total de 67 personas formalizadas por delitos de aborto. Es interesante observar que el segundo periodo analizado corresponde a un universo mucho menor. De hecho, el total es de 67 imputados formalizados, que es similar a lo que se habló en relación con las causas que registran al menos una persona formalizada. También resulta interesante ver que en el total de las cifras siempre se concentra un mayor volumen en el aborto consentido, pues aún cuando obviamente tenemos volúmenes disímiles en ambos periodos, se puede observar una concentración de esa figura penal versus el aborto sin consentimiento, que es menor, y mucho menor aún el aborto cometido por facultativo. Además del total de personas formalizadas por aborto, esto es 681 en total, es importante señalar que 440 corresponden a mujeres, 404 formalizadas por aborto consentido, 28 por aborto sin consentimiento y 8 por aborto cometido por profesional de la salud, en tanto que los hombres formalizados por aborto ascienden a 174, de los cuales 121 corresponden a abortos consentidos, 45 a abortos sin consentimiento y 8 a abortos cometidos por facultativo. En cuanto al aborto consentido de las mujeres formalizadas se concentran en el tramo etario que va desde los 18 a 22 años, esto para el primer periodo, el que va hasta septiembre del 2017, se concentran entonces en el tramo etario, en el aborto consentido de los 18 a 22 años, con 136 formalizaciones, personas formalizadas. Le siguen el tramo etario de entre 23 y 30 años, con 87 mujeres formalizadas. Esos son como las concentraciones más grandes. Ahora bien, para el segundo periodo de medición, que va desde septiembre del año 2017 a enero del 2021, a diferencia de lo que señalé, tenemos 45 personas imputadas y formalizadas por aborto consentido, 20 por aborto sin consentimiento y 2 por aborto cometido por facultativo. En relación a las mujeres formalizadas por aborto con consentimiento durante este segundo periodo, estas ascienden a 35 de un total de personas formalizadas que llegan a 45. Y se concentran en este segundo periodo en el rango etario que va de 23 a 30 años, con 15 mujeres formalizadas en dicho tramo. Además, y a diferencia del periodo anterior, en el que habían 136 mujeres formalizadas en el tramo etario que iba entre los 18 y 22 años,
Este número de mujeres formalizadas desciende a 2 en dicho tramo durante el periodo de medición en el que estamos, que es el que va desde el 2017 a enero del 2021. También, eso en relación a la cifra. Sobre personas imputadas, casos con formalizaciones por los delitos de aborto y personas formalizadas por los delitos de aborto. La otra cifra que se nos solicitó dice relación con las sentencias condenatorias. Y en relación a esto podemos observar que para el delito de aborto consentido, en el primer periodo, que llega hasta septiembre del 2017, se presentan 209 sentencias. Para el aborto sin consentimiento, sentencias condenatorias, se presentan 19 sentencias condenatorias y para el aborto cometido por facultativo 8. Mientras que en el segundo periodo de medición, que va desde septiembre del 2017 a enero del 2021, se cuenta con 6 sentencias condenatorias, 14 y ninguna respectivamente. O sea, 6 sentencias condenatorias en aborto consentido, 14 en sin consentimiento y ninguna en los casos de aborto cometido por el facultativo. Replicándose entonces la tendencia que se observa en materia de formalizaciones. Lo anterior resulta lógico, ya que es evidente que si tenemos una sentencia condenatoria, necesariamente se contará con una formalización previa, manteniéndose la misma dinámica de concentración en la figura del aborto consentido. Finalmente, y en lo que se refiere a los imputados condenados desagregados por delito, tenemos también cifras similares. Esto es 207, 18 y 8 según el tipo de aborto para el primer periodo analizado y 6, 10 y 0 para el segundo periodo analizado. En el mismo orden de delitos, aborto consentido, aborto sin consentimiento y aborto del facultativo. Finalmente, se hace presente que del total de condenados por aborto consentido para el primer periodo de medición, era un total de 207 condenados, 147 son condenadas mujeres, esto con independencia del lugar donde se cumple la condena, si no necesariamente privativa de libertad efectiva, digamos. Y condenadas que bajan estas condenas bajan a 4 en el caso de mujeres condenadas para el periodo posterior, que comprendía 6 abortos consentidos. Ahora, es interesante observar que hemos señalado cifras sobre sentencias condenatorias y sobre personas imputadas condenadas. Es decir, si un sujeto tuvo más de una sentencia condenatoria por aborto, presentará 2 sentencias, pero en las cifras por imputado condenado solo se contabiliza una vez. Finalmente, quiero hacer presente a esta honorable comisión que si bien los datos que entregamos obedecen al requerimiento de esta honorable comisión, cabe hacer presente que los periodos analizados no resultan comparables, atendida la diferencia de años que comprende cada uno de los periodos. El primero incluye 16 años y el segundo casi 3 años. Sin embargo, es posible concluir que se mantiene un porcentaje similar en cuanto al mayor número de mujeres formalizadas por aborto consentido, con un porcentaje de 76-77% en cada uno de los periodos señalados, y por ende un mayor número de condenadas por aborto consentido, lo que se representa en un 71% de mujeres condenadas en el primer periodo y un 66% en el segundo. Si bien la información presentada se levantó al tenor de la solicitud de esta comisión, quedamos a su disposición para desarrollar otras desagregaciones conforme a lo que ustedes requieran, por ejemplo, realizando un análisis desagregado de periodos por año a fin de comparar periodos anuales completos. Es todo cuanto puedo informar, señora presidenta. Muchas gracias, María José. Quisiera pedirle si nos pudiese enviar por escrito su presentación. ¿Puede ser? ¿Es posible? Muchas gracias. Sí, Diputada Fernández tiene la palabra y después la diputada Osandón.
No, gracias, Presidenta, era eso mismo porque, claro, estábamos siguiendo, pero anotar era muy difícil, entonces nos gustaría, si nos puede mandar, ya usted lo dijo, así que para qué voy a repetir, tener las cifras para tener claridad, y lo que sí uno se da cuenta que sí existen mujeres que están detenidas y que han sido condenadas por penalización del aborto, entonces es un debate bien atingente. Eso, gracias. Muchas gracias, diputada Fernández. Diputado Sandón. En esa misma línea me parece muy buena el último ofrecimiento que hace María José de mandar tal vez por año, eso es muy bueno, y vemos cómo conversa con el informe de Gendarmería, porque ¿dónde están condenadas? ¿Dónde están recluidas, digamos? Sí. Gracias, diputada Osandón. Diputada Cariola, ¿me estaba pidiendo la palabra o no? ¿No? Ah, ya. Es que me llegaba un WhatsApp con su nombre, pensé que me estaba pidiendo la palabra. Sí, yo solamente quisiera, que también me costó un poco, iba tomando apunte, pero me costó un poco seguir, preguntar si tiene los datos de personas que hayan tenido medidas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva, si viene eso. No, lo que pasa es que en esta información que estamos presentando, nos ceñimos a los que se solicitó por parte de esta comisión, pero eso no quiere decir que no podamos levantar esa información si lo solicita. Me gustaría solicitarle que por favor si nos pudiera también, o sea, por ahora que nos comparta su presentación, pero estaríamos muy agradecidas si nos pudiera hacer también llegar la información que usted ofreció y que la diputada Osandón secundó, y también si pudiese enviarnos el número de personas que hubiesen estado cumpliendo alguna medida cautelar. Y sobre todo me importan las privativas de libertad como la prisión preventiva o el arresto domiciliario total, que son las más gravosas. Eso, ¿no hay alguna otra pregunta para el Ministerio Público? ¿No? Ya, entonces vamos a despedir a ambos invitados, agradecerles a los dos por su exposición. Muchas gracias por habernos compartido esta información tan relevante para esta discusión, y quedamos a la espera de que nos puedan hacer llegar sus documentos. Diputada Cariola. Presidenta, yo sí tengo una pregunta, pero no de la presentación, que no tiene que ver solo con el tema de los datos, sino que preguntar, no sé si el Ministerio Público puede pronunciarse respecto a esto, pero lo que nosotros estamos haciendo con esta modificación legal es la modificación de un delito que existe. Y sabemos las dificultades que tiene el Ministerio Público para llevar adelante también la persecución de los delitos, a propósito de una serie de otros elementos que yo no creo que vengan al caso en esta conversación, pero que tiene que ver con con las herramientas que tiene el Ministerio Público para ello. Entonces, yo lo que quiero preguntar es a propósito del delito propiamente tal, de cómo este está planteado y por tanto también de su efectividad, porque hoy día existe, es claro, conocemos que el delito de aborto en Chile es ilegal, o sea que el aborto es ilegal, por tanto es un delito, y ante eso existen mecanismos de persecución del delito. Lo que ocurre concretamente es que hoy día hay muchos datos y hay datos negros de distintas instituciones, organizaciones. Hace poco salió nuevamente un reportaje que daba cuenta, creo que fue de CIPER o de otro medio de comunicación, que hablaba nuevamente de la cantidad de abortos clandestinos que se provocan en nuestro país, que son entre 50.000, otros hablan de 150.000, hemos llegado a tener datos hasta de 200.000 abortos clandestinos que se generan. Y que finalmente no son ni denunciados ni detectados, ni finalmente abordados como el delito propiamente tal que establece la legislación actualmente. Yo tengo claro de que al menos en el sistema público de salud, cuando es detectado un aborto provocado, con mecanismo externo, ya sea misoprostol, ya sean otras fórmulas de desarrollo de un aborto, y que una mujer llega al servicio público para llevar adelante ese proceso, o sea, porque llevó adelante ese procedimiento, algo resultó mal, se provocó una hemorragia y eso trae como consecuencia que llega al sistema público, ahí recién el Ministerio Público toma conocimiento de esa situación. Mi pregunta es, a propósito de ese hecho en particular, que es finalmente la delgada línea de si una mujer llega o no a ser formalizada, a estar detenida o incluso a llegar a caer a la cárcel producto de
haber llevado adelante el delito, porque además, en este caso, los trabajadores de la salud, matronas, matrones, médicos, médicas, tienen la obligación de hacer la denuncia. Si me pudieran dar el dato de cuántas son las denuncias que se hacen al año por este tipo de situaciones, por el fondo abortos que llegan como supuestos abortos espontáneos, pero que en el fondo son abortos provocados que resultaron mal y que llegan al servicio público con esta condición. Me interesa tener ese dato que es muy específico. Y también cómo ustedes como Ministerio Público analizan la determinación de este delito. ¿Es realmente efectivo para la persecución, entre comillas? Estoy como abogada del diablo, yo tengo una opinión respecto al tema, mi opinión es pública, pero me estoy poniendo un poco del lado de la persecución de un delito que, porque me imagino que quienes quieren que esto sea un delito, lo que buscan es que se persiga a las mujeres que han abortado. Entonces, hay un número de 150.000, de 50.000, de 200.000, no se sabe porque son datos negros, de mujeres que abortan clandestinamente en la realidad, pero que sin embargo de esos, ¿cuántos llegan a ser conocidos por el Ministerio Público, tanto en las circunstancias de alguien que va y lo denuncia, como en las circunstancias de la situación que yo relaté recién, que tiene que ver con el aborto inducido que no resulta y que llega al Servicio Público de Salud? Eso, Presidenta. Muchas gracias. María Paz, ¿quisiera referirse a algo de lo que ha señalado la diputada Karina? Sí, Presidenta. Mire, en general, en estos casos, cuando se inicia la persecución, se inicia por la vía señalada por la diputada Cariola, de que son hechos de que toman conocimiento los profesionales del área de la salud cuando llega una mujer en situación en general de emergencia, con sangramiento, con cosas así, en ese tipo de situaciones, no en las otras. Hace tiempo que no hacemos desde la institución un levantamiento de las sentencias pero condenatorias, pero alguna vez pudimos levantar algunas de las situaciones, y en general son las denuncias que vienen desde el sistema de salud. Ahora también quería aclararles que en estos casos nosotros hemos estado hablando de mujeres formalizadas y mujeres condenadas, pero se trata de personas que en su mayoría están con algunos de los beneficios de la ley 18.216, beneficios de cumplimiento a penas sustitutivas. Entonces no son penas efectivas las que están cumpliendo, sino que sanciones sustitutivas. Generalmente la primariza tiene sanciones remitidas o reclusión nocturna a lo más, y en todo caso efectivamente se registraron algunas que tuvieron prisión preventiva y quizás algunas que no fuera primariza, pero eso igual hay que revisarlo con las cifras que vamos a presentar nuevamente. Eso es lo que puedo informar. Muchas gracias, María José. Ahora sí las despido para que podamos escuchar a nuestras dos invitadas de las organizaciones de la sociedad civil que vienen a exponer el día de hoy. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Cristian, director de Gendarmería. Quedamos atentos a la información. Entonces, hasta luego, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a escuchar a ambas presentadoras. Voy a presentar en primer lugar a Diva Milapán. Ella viene en representación de la Red de Mujeres Mapuche. Diva, tiene la palabra. Tiene que sacar el micrófono. Eso. Además, compu Che, compu Lamien, compu Somos, también, Presidenta, gracias. Yo soy Diva Milapán, de la Red de Mujeres Mapuche. Esta es una unidad, le llamamos nosotros un LOF, que está constituida por mujeres del Gualmapu y del Puelmapu, de Chile, Argentina, y también de mujeres guarriaches de la ciudad y mujeres del LOF. Entonces, nosotras más que una exposición vamos a entregar una reflexión. El aborto, como está planteado, tal cual no es un tema que nosotras hayamos profundizado, hayamos hecho un encuentro, algún estudio. No, aún no hemos hecho eso. Por lo tanto, tenemos una reflexión que entregar y la voy a leer para no extenderme. La mirada colonial impuesta primero sobre nuestra cultura originaria digamos, por el patriarcado y finalmente su más sofisticada forma, el capitalismo, han pasado como una aplanadora sobre el cuerpo y la vida de las mujeres indígenas y no indígenas,
afectando directamente la libertad de nuestro cuerpo. El pueblo mapuche tenía y tiene sus propios modelos obstétricos, como control de la natalidad a través de métodos naturales que no enfermaban ni dañaban a la mujer. Mujeres la Huentuyefe, que acompañaban a la mujer desde su niñez en el conocimiento de su cuerpo y de las hierbas para las enfermedades y cómo el proceso, cómo sanarse. Nuestra cultura ancestral ha sido fuertemente invisibilizada. Cabe mencionar a la religión judeo-cristiana que se impone sobre nuestro conocimiento, generando tabúes y debilitando nuestra mirada. La visión colonial nos coloca en una encrucijada de lo bueno versus el pecado, donde queda ausente la libertad para tener una vida sexual sana y sin prejuicios que antes existían en nuestro pueblo y que ejercían las mujeres mapuche. En nuestra Yayala, Latinoamérica, se impuso la colonialidad de manera transversal, una colonialidad del poder político, económico, militar, y una colonialidad del ser, ontológica, y una colonialidad del saber, epistemológica. Por tanto, cuestionamos la idea de universalidad del conocimiento impuesta por Occidente. Actualmente, el proceso reproductivo de la sociedad mapuche está moldeado por las estructuras sociales y políticas de un Estado monocultural y racista. Nosotros debemos recuperar nuestro sistema de salud y con ello la forma de concebir el mundo, porque entendemos que existen energías positivas y negativas que hacen posible el equilibrio entre las distintas fuerzas. Y desde esa mirada, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo se convierte en un derecho de la mujer a preservar su vida y revitalizar los conocimientos de nuestro sistema de salud. El prohibirnos decidir sobre nuestro cuerpo es también una extensión de la apropiación territorial en los cuerpos de las mujeres mapuche, que son también nuestros territorios. Estamos por descolonizar todos los ámbitos de la vida y el Estado moderno mismo, por ser el principal instrumento de control de Occidente, sistema económico, alimentario, educacional, salud, jurídico, vivienda, seguridad, para dar posibilidad hacia una transformación que tome en consideración a otros conocimientos provenientes de epistemologías de los pueblos originarios. Por eso nosotras también abogamos por un Estado plurinacional e intercultural que reconozca a las primeras naciones que antes estábamos, antes de la llegada de los invasores. Gracias. Eso ha sido una reflexión. No tuvimos tiempo de preparar algo más elaborado, pero como ya dije anteriormente, no existe una discusión así como la que se dio en Chile, por ejemplo, sobre el aborto, porque no es un tema que nos quite el sueño tampoco, porque tenemos una forma de tratar aún las Huentuyefe y nosotras tenemos una formación desde una mirada distinta, no, digamos, lo malo, lo pecaminoso, sino que una más libertad. Hasta acá dejo muchas gracias. Muchas gracias, Diva, por su presentación. Le voy a ofrecer de inmediato la palabra a la otra presentadora para que después podamos abrir las palabras para las dos. Tiene la palabra, es que perdón, no tengo el nombre. Reivindica Movimiento Mujeres, Rosario Vidal, disculpa, tiene el nombre de Rosario Vidal, de la organización Reivindica Movimiento Mujeres, hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a esta comisión por escucharnos, de verdad agradecemos esta instancia y es un gusto también compartir como el espíritu que se está dando hoy día en esta comisión, que también creo que Diva aporta un semblante muy necesario para abordar esta discusión. El Movimiento de Mujeres Reivindica es una agrupación pluralista que busca un trato más justo con las mujeres en su maternidad. Reivindicamos los derechos de nuestros hijos desde la gestación, la inclusión de la maternidad en todos los espacios, visibilizando diversas problemáticas que enfrentamos, entre las cuales está el aborto. Históricamente, el aborto ha sido un síntoma de las circunstancias violentas y coercitivas por las que pasan las mujeres. Su ocurrencia sobre todo se origina en evitar las sanciones sociales que experimentaban. Por ejemplo, para evitar la supuesta deshonra por haber consentido tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Está implícito en estas circunstancias una sanción a la mujer por ejercer su sexualidad. No hace tanto tiempo era común escuchar, y perdónenme la palabra, que una mujer era puta por tener un hijo soltera.
Y aún hoy hay mujeres que son madres solteras que se enfrentan a un fuerte estigma social y otros prejuicios que las hacen ser rechazadas por sus familias, privadas de sus derechos y apoyo para poder desarrollar su proyecto de vida. La historia de jóvenes que son echadas de sus casas por estar embarazadas, las mujeres embarazadas que sus parejas rechazan y abandonan, padres que obligan a abortar a sus hijas porque les significa una vergüenza para la familia, no está lejos del imaginario colectivo. Y tristemente son historias que como agrupación nos toca aún oír año a año. Por otra parte, el embarazo y el nacimiento de un hijo ha significado para las mujeres, además de las posibles sanciones familiares y sociales, una marginación de los espacios de desarrollo, que no consideran a la mujer en su maternidad, como son los espacios educativos y laborales, la expulsión de alumnas embarazadas de colegio, porque éramos un mal ejemplo, hasta no muchos años atrás era una realidad, y se da por hecho que madres estudiantes no tengan derechos a la cuna en universidades, ni permisos de maternidad, salvo iniciativas particulares muy recientes. Pero, dolorosamente, la solución a esta realidad fuertemente discriminatoria no fue terminar con esa violencia. El relato que se fue gestando desde corrientes supuestamente feministas resultó entre tener que escoger entre legitimar el abortar o soportar esas sanciones, escoger entre nosotras, nuestra sexualidad, proyecto de vida o nuestros hijos. Un chantaje que vergonzosamente se arrastra hasta el presente y permanece invisiblemente tolerado. ¿En qué consiste el derecho a decidir en este contexto? ¿En que voluntariamente deshumanicemos a nuestros hijos para poder abortar sin sentir? ¿O ser heroínas abnegadas por el solo hecho de ser madres? ¿Qué reivindicación hay cuando no hay un goce real de derechos que causen bienestar, sino un sacrificio de una vida humana que son nuestros propios hijos? No existiendo una liberación real, ¿han sido realmente las mujeres quienes han promovido el aborto como derecho? La configuración de este debate como un derecho sexual y reproductivo refleja un diálogo entre la represión sexual que han pasado las mujeres mediante mandatos sociales y el aborto como una forma de ocultar haber transgredido sus mandatos. Una desesperada forma de huida y supervivencia, pero sin romper esos mandatos, silenciando o omitiendo convenientemente que el aborto es parte de la agresión machista o patriarcal, de que la mujer y sus hijos no planeados son víctimas. Es necesario tener en cuenta que no se puede asociar estos mandatos sociales exclusivamente a una religión o cultura determinada. La sanción existe y prevalece indistintamente. Por ejemplo, hay países asiáticos donde las madres solteras y sus hijos son tratados como parias, y la existencia del aborto legal no se asocia con mejores condiciones de vida para las mujeres. En los países de influencia cristiana o católica, como Estados Unidos y otros de Latinoamérica, aunque existen estas sanciones sociales, surgieron grupos cercanos a iglesias que por lo demás están presentes en diferentes realidades sociales, como pobreza, drogadicción y migración, que comenzaron a ofrecer apoyo y casa de acogida a mujeres embarazadas en riesgo de aborto, configurando lo que se conoce como el movimiento pro vida. Su contraparte, la promoción del aborto como política, nació a principios del siglo XX, sobre todo en países anglosajones, que promovían programas de esterilización, aborto para los pobres, los negros y la población vulnerable en general, como una forma de controlar la natalidad. Décadas después, en la Segunda Guerra Mundial, las estrategias comunicacionales declaradas por los defensores de estas políticas, Kissinger, por ejemplo, fue cambiar el relato sobre las medidas de control demográfico, como esterilización y aborto, para justificarlas con un relato a favor de la salud y derechos de las mujeres, articulando así el movimiento a favor del aborto legal, que aún hoy es promovido y financiado desde países anglosajones, donde las prestadoras de servicios de aborto, como la International Plan for Health Federation, tienen un rol preponderante. Es tremendamente significativo, por ejemplo, que el pañuelo verde, instrumento de propaganda por el aborto legal nacido en Argentina, se distribuya en Casa Fusa, representante local de IPPF. Para la promulgación de la ley de aborto en Argentina, IPPF lanzó un comunicado atribuyéndose el logro de la ley y sosteniendo que llevaban años financiando campañas. A la vez, el presidente de la Nación Argentina, en su discurso de promulgación, sostuvo como un logro de esta, cito textual, que ninguna mujer pierda la oportunidad de tener un trabajo porque corra el riesgo de estar embarazada. Lamentablemente, la historia nos muestra que nuestros supuestos avances en favor de las mujeres, a los que refieren los defensores del aborto legal, las mujeres han estado muy ausentes. Y también está ausente un diagnóstico real de la problemática del aborto, que incluye una mirada de política pública pensada por las propias mujeres y no impuesta por políticos o élites académicas, intelectuales y sus círculos universitarios que se han apropiado de la agenda mujer imponiendo sus propias nociones y prioridades.
El abordaje de esta problemática es sumamente sesgado y deficiente cuando se da como pie forzado que la solución corresponde a la legalización o despenalización del aborto, sin hacer el esfuerzo por tener un diagnóstico que permita evaluar y crear las políticas más eficientes que estén orientadas a combatir las verdaderas causas que lo provocan. No hay ninguna base objetiva, fruto de un trabajo de diagnóstico serio y construido colaborativamente, que permita sostener que el aborto legal es la política pública adecuada para combatir los riesgos del aborto clandestino. En este sentido, es clara la experiencia internacional. En la legalización o despenalización del aborto libre, citando palabras que el doctor Fernando Seger pronunció en medios cuando ingresó este proyecto en 2018, quien recordemos fue promotor de la ley de aborto 3 causales, dice: el aborto libre es una pésima política pública. Y claramente esto es así. El aborto pasa a ser incorporado como una forma de control de la natalidad, aumentando su ocurrencia año a año, aumentando a la vez en la población el número de mujeres con riesgo de evidenciar secuelas de salud asociadas al aborto, lo que conlleva, por nombrar algunas, aumento de riesgo de muerte de la mujer en partos futuros, riesgo mayor de infertilidad, riesgo de parto prematuro en futuros embarazos, lo que implica muerte o secuela para esos hijos, aumento de riesgo de desarrollar cáncer, aumento de riesgo de suicidio. Y la legalidad del aborto no implica que no se generen muertes por él mismo. En Uruguay recientemente falleció un adolescente de 16 años producto de un aborto legal realizado a las 14 semanas. Las muertes por aborto legal no solo deben compararse con las muertes directas que provoca el aborto clandestino, que en Chile es estadísticamente cero, sino por el efecto colateral de esos abortos legales realizados a gran escala. A esta noción sobre el impacto en la salud de las mujeres debe sumarse ver el problema en forma global, la dimensión humana y social. Si el aborto es una práctica común, también pasa a ser un mandato social. Así lo experimentan miles de mujeres en el mundo, donde se ha impuesto pensar que la vida de este ser humano es una decisión personal, y fácilmente abortar pasa a ser un imperativo para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, sorprende que no se cuestionen los relatos deshumanizantes del hijo en gestación que utilizan promotores del aborto en su estrategia. Bolsa de células, tumor, corresponde a un lenguaje y formas impuestas, no propias del común de las mujeres. Esa categorización es más cercana a la visión del hombre que reconoce al hijo en el nacimiento, que a la cosmovisión que comparten las mujeres de diferentes culturas. Y ha sido esa cosmovisión la que ha hecho reticente la incorporación del aborto como derecho de las mujeres en países de Latinoamérica. Cito un extracto del artículo: Creencias sobre el embarazo, parto y puerperio de la mujer mapuche. Conversaciones privadas, escrito por Ana Alarcón y Yolanda Nehuelcheo, que se refiere justamente a un estudio. Respecto a cuando el feto es considerado persona, hubo diferentes opiniones entre las mujeres. Algunas indicaron que, cito textual, desde el comienzo, cuando uno sabe que está embarazada, sabe que trae una vida dentro. Otras mencionaron, cuando la guagua se mueve, ya ahí uno piensa que es algo vivo y que va a ser, pues, una persona. La mayoría de las mujeres aludió a su conocimiento en animales para ejemplificar esta idea. Se indicó, cito nuevamente, cuando un animalito preñado se muere, así se ve la cría formada, así mismo debe pasar a una. Al mes o 2 meses es una pelota de sangre como gusano, después ya empieza para ser gente. En este contexto, el aborto espontáneo fue considerado como la muerte del niño, el que puede ocurrir por una transgresión de la embarazada a las reglas culturales o por la falta de cuidado de la mujer. Respecto a los abortos provocados, la opinión general fue de desacuerdo con este tipo de procedimientos y mencionaron que no era una práctica realizada por la mujer mapuche, al menos de aquellas que viven en comunidades. Estas nociones pueden explicar el gran rechazo que tienen en las mujeres el aborto libre. En Chile, todas las encuestas muestran que el aborto libre es rechazado por la mayoría de la población. Incluso hay encuestas que muestran que el mayor porcentaje de apoyo se logra en hombres de clase media y alta. Analizar la propuesta de despenalización de este proyecto, aparentemente bien intencionado y limitada a la no criminalización de las mujeres, que son también víctimas del aborto, supone un problema que, para que no sean procesadas por la justicia, se despoje de la protección legal del derecho a la vida de sus hijos, ya que difícilmente se puede resguardar un derecho si no está asociado a una pena su transgresión. Sea entonces una paradoja equivalente al delito del auxilio al suicidio, donde la propia víctima también es quien transgrede la norma. Y aquí nuevamente falta un diagnóstico profundo del problema. Siguiendo con el ejemplo análogo del suicidio, además de que contamos con mucha más información sobre la problemática de este, con cifras y estudios. Por ejemplo, si llegáramos a transformar en un derecho al suicidio, significaría que policías no pudieran concurrir a evitarlo, que no existieran órdenes del Tribunal para Internación, que se comercializara y se lucrara con la prestación del suicidio como un servicio que no tenga efecto en las políticas públicas de prevención, ni exista la necesidad de un monitoreo sobre el problema,
entendiendo y atacando sus causas. La mujer en riesgo de aborto, dado que es una problemática multicausal que frecuentemente se da en contexto de vulneración de derechos, se requiere que el Estado y la justicia activen mecanismos para ingresar a los servicios sociales y también que la justicia resguarde los derechos de ella y de su hijo, porque la ocurrencia del aborto claramente está asociada a violencia de género, ya sea física, económica, estructural y psicológica. En el informe de la Corte Suprema, que se originó en el aborto 3 causales, se da cuenta de estas situaciones que conocemos bien. La denuncia del aborto en hospitales alertaba de la existencia de delitos en los que las mujeres son víctimas y cómo la justicia, gracias a estas denuncias, pudo intervenir en la situación que estaban viviendo. Entonces, un proyecto que desconoce esta realidad y no se hace cargo de que la despenalización priva del resguardo legal del derecho a la vida, implica que profundizamos los problemas asociados al aborto clandestino. Cuando una persona recurre a nosotros porque tiene una idea suicida, no es empatía, no es no criminalizarla ni respeto a su autonomía, facilitarle una pistola para que lo haga. Lamentablemente, eso hacemos cuando despenalizamos el aborto por sobre una política pública que lo prevenga o actúe cuando el aborto ya ocurrió. Por eso pedimos a esta comisión que rechace este proyecto de ley para reemplazar la actual discusión por un análisis profundo sobre la promesa que significó aborto 3 causales. ¿Qué impacto ha tenido en el bienestar de las mujeres que si ni siquiera se han producido los abortos esperados porque simplemente las mujeres no lo eligen? Pedimos que se revise en esta comisión no el acceso al aborto 3 causales que ha sido ampliamente difundida, sino su efecto real. ¿Cuántos niños sobrevivieron al aborto? ¿Qué impacto ha tenido su práctica en la salud mental de las mujeres en su bienestar, incluido el riesgo de suicidio post-aborto? Necesitamos analizar en forma seria y profunda la problemática del aborto clandestino. En esta comisión hemos puesto datos que están absolutamente erróneos con los cuales se ha apoyado este proyecto. Necesitamos generar una política pública desde el Estado para su prevención y abordaje que no sean eliminados por el gobierno siguiente y crearle así la imposición de que esta política debe ser la legalización de facto del aborto. En estos abordajes se debe convocar organizaciones que trabajan directamente con mujeres, las propias mujeres y quienes realmente las representen de forma mayoritaria, no partes interesadas en la prestación del aborto que se ven beneficiados. Y por último, no podemos dejar de plantear algo que nos preocupa tremendamente, y es que según sus palabras, y hoy día lo volvió a retraer usted, señora presidenta, en la primera comisión que inició este análisis del proyecto, usted se refirió a la representante de Corporación Humanas y Mesa Aborto como las autoras del proyecto. Y ambas instituciones reciben financiamiento directo de IPPF, Prestadora Mundial de Servicios de Aborto y Lobby. Por tanto, este proyecto se debe rechazar también por tener un conflicto de interés en su formulación. A nuestro parecer, reiteramos que nos parece necesario generar una mesa de abordaje del aborto clandestino para combatir sus causas, pero sin estas interferencias y conflictos de interés, sino con un ánimo colaborativo para enfrentar una problemática tremendamente compleja que es imposible de abordar en 15 minutos. Nos quedan pendientes muchos aspectos con los cuales podemos contribuir a un mejor diagnóstico y así generar una política pública humana y más justa. No sé si me queda tiempo para... porque tenemos un testimonio de una mujer que nosotros conocemos, que nos gustaría mostrar, que nos gustaría que le dieran un poco de espacio, no sé si queda un poco, es muy corto. Disculpa, es que eran 15 minutos y ocupaste 17, entonces déjame ver si sobra tiempo porque la sesión es hasta las 4:30 y necesito poder ofrecer la palabra a las parlamentarias por preguntas. Si es que queda tiempo, después de las preguntas de las parlamentarias, te dejo los minutos que queden para que lo puedas presentar. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a las señoras diputadas para poder realizar alguna pregunta a cualquiera de las dos expositoras. No viendo solicitud de palabra, puede presentar entonces lo que gracias. quería presentar. ¿Cómo comparto? Disculpa, ¿qué hago? Acá el secretario le va a autorizar para compartir pantalla. Ya está habilitada para compartir la pantalla. A ver. Share screen. A ver, dame un segundo. No sé si está compartiéndose. Aún no. Ahí sí. Ahí sí. Ya. ¿Y qué ven? Porque yo no puedo ver, perdona. Hasta el minuto una pantalla negra. Ahí está el documento. La importancia de este testimonio, que es alguien que es acompañado en su proceso de recuperación post-aborto, es que es un aborto legal, la experiencia que está relatando,
Estoy tratando de que compartir pantalla, pero no sé si está funcionando. Disculpa, Rosario, ¿es un video o...? Es un video, es un audio. Es que la opción de compartir pantalla debes tener abierto el archivo antes y cuando pongas compartir pantalla, abajo en una pestañita te va a aparecer también la opción de poner también el sonido. Ya, ¿y está puesto el sonido? Es que No estaba sé. puesto de antes. A ver. A ver, ponle play, a ver si escuchamos algo. ¿Se escucha? No. No, mira, deja de compartir pantalla un segundo. ¿Ya? Deja abierto el archivo, deja de compartir pantalla y vuelve a hacerlo, pero fíjate que en la parte inferior va a aparecer un cuadrito donde hay que pinchar para compartir el sonido también. Ya, ahora sí. Soy una chica de 24 años y os voy a contar mi experiencia con el aborto. Mi intención es que mi testimonio le pueda servir a otras mujeres que estén en mi misma situación. No intento poner a la gente en contra del aborto, simplemente voy a hablar desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Cada uno tendrá su opinión y a cada persona le podrá afectar más o menos esta decisión. Lo primero voy a empezar hablando un poco sobre mi vida. Como ya he dicho, tengo 24 años y un hijo de 8. Fui madre adolescente a los 16 y para mí fue muy duro tener un hijo a esa edad. Tuve la ayuda de mi padre y a los 20 años conseguí poder hacer mi sueño realidad, que era estudiar una carrera la cual no había en mi ciudad. Me fui sin la ayuda de nadie a otra ciudad distinta a la mía, con el niño que ya tenía 3 años. En el tercer año de carrera conozco al que es mi pareja actual. Poco a poco, con mucho esfuerzo, fui pasando de curso hasta llegar a quinto. En octubre del año 2017 me entero que vuelvo a estar embarazada. Un olvido en la pastilla hizo que esto sucediera. No era la primera vez que pasaba, y tonta de mí confié como el resto de veces hasta que pasó lo que tenía que pasar. Al principio nos dijeron que era un embarazo ectópico, pero luego la ecografía reveló que se trataba de un embarazo intrauterino y que podía seguir adelante con el embarazo. Entonces llegó el momento de tomar la decisión. Había momentos en los que pensábamos en poder tenerlo, pues ya era nuestro hijo. Y si ya había salido adelante con un niño a los 16, ¿por qué no ahora con este? Pero por otra parte ya había pasado por eso y sabía lo duro que era. Cuando mi primer hijo nació no solamente me afectó a mí, afectó también a la gente de mi alrededor, sobre todo a mi padre, que siempre me ha dicho que le arruiné la vida. También me daba mucho miedo tirar por la borda todo el esfuerzo en lo referente a mis estudios. Esas han sido mis 2 razones principales por las que decidí abortar. Mi pareja tampoco quería tener este niño, pues él acaba de empezar a trabajar y yo sigo estudiando. ¿Cómo vamos a poder mantenerlo? ¿De dónde vamos a sacar tiempo para poder cuidarle si ya de por sí nuestra situación con un niño es complicada? No es el momento adecuado. Lo más sensato es abortar, pensábamos. Llegaron mis exámenes y decidimos dejarlo pasar para tomar la decisión final. Habíamos seguido teniendo dudas, pero la situación era muy complicada y veíamos que la mejor opción era abortar. Llegó el temido día, el 26 de diciembre de 2017. Nunca olvidaré esa fecha. Tenía casi 13 semanas de embarazo. Iba bastante segura de lo que iba a hacer. Me llamaron para que me hicieran la ecografía para comprobar que estaba de ese tiempo y la visita con la psicóloga. Entonces me dieron la famosa pastilla, el misoprostol. Esperamos en la sala de espera hasta que me llamaron al poco tiempo. Entré en quirófano, me pusieron anestesia local y esperamos un rato a que me hiciera efecto la anestesia y que se absorbiera la pastilla. Entonces comenzó la sangría. Yo iba viendo en el ecógrafo en todo momento lo que me estaban haciendo. No te haces una idea de lo que puede llegar a ser un aborto hasta que lo ves por ti misma. Se veía cómo me iban aspirando el producto de la gestación, como ellos lo llamaban, hasta llegar a la cabeza. Era demasiado grande y no salía.
tuvieron que coger unas pinzas para poder sacarlo. En ese momento empecé a darme cuenta de lo que había hecho. Poco después de la cirugía me dieron el alta. Mi pareja no me hablaba. Yo tampoco le hablaba a él. En el coche durante el viaje de vuelta a la ciudad donde residimos nos vinimos abajo. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos matado a nuestro hijo. Ya no había vuelta atrás. No se podía hacer nada. Cuando no has pasado por eso lo ves de manera muy diferente. Basta con haber visto las imágenes del ecógrafo para darse cuenta de que lo que has hecho es una crueldad. Mi hijo ya estaba totalmente formado. Se movía, su corazón latía. Yo fui la responsable de que ese corazón dejara de latir. Han pasado 18 días desde que esto sucedió. No ha habido ni un solo día que no haya llorado por ti. Me arrepiento, nos arrepentimos mucho de lo que hemos hecho. El aborto me ha marcado de por vida. A día de hoy no soporto ver las imágenes de ecografías, nada relacionado con bebés. Tengo celos de las mujeres embarazadas. No puedo dejar de pensar en lo que hemos hecho. Los pocos amigos que sabían de la existencia de mi embarazo no me entienden. Dicen que era lo mejor, que mi situación era muy complicada. La vida sigue y tú tienes que seguir con tus estudios y olvidarte de esto. ¿Cómo me duele escuchar esas palabras? ¿Secretario? La gente no sabe lo duro que es abortar hasta que no le toca a ellos. ¿Sí? Yo tampoco lo sabía. Me quedan 4 minutos para que se cierre la sesión y quisiera dejar tiempo para palabras. ¿Cuántos minutos le quedan a la presentación? Acaba de terminar. Terminó. Ah, perfecto. Perfecto. Quedan 4 minutos. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias. Diputado Sandón, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. La verdad que quiero agradecer, más que hacer preguntas, pero encuentro que la señora Diva Millapán hace un sentido relato y ojalá, o sea, tal vez más adelante, si vamos a tener más oportunidades, como ella misma dijo, no lo puedo preparar mucho, pero es muy sentido esto de esta realidad que ellos ven en esta como visión que se contrapone tal vez a lo que ella partió diciendo, el tema del capitalismo, de la cultura cristiana judeo-cristiana, esta colonización, y eso yo jamás se lo voy a discutir porque es algo muy propio, muy personal de la cultura, pero sí me encantaría saber si el día de mañana tal vez ella nos podría hacer llegar cifras, por ejemplo, de mujeres de muertes relacionadas con el tema del aborto o algo relacionado con el embarazo, porque claramente yo tengo la sensación que la medicina también actual ha ayudado mucho a los niveles nacionales, y yo me imagino que en esos estándares nacionales también está muy bien ingresado el mundo mapuche. Y le agradezco sinceramente su exposición. Y también, bueno, reivindica, yo al menos conocía más o menos lo que se iba a decir, y quiero agradecer también como el respeto que se ha dado en esta comisión, porque yo creo que eso es lo más importante para que sigamos avanzando en este tema que es tan sensible, como lo hemos dicho siempre. Aquí no hay como gente que sea como muy merengue en esta materia, uno está como en contra o a favor, estamos hablando de la autonomía de la mujer, el derecho a los niños a nacer. Entonces quiero agradecer de verdad, Presidenta, el ambiente que se ha dado también esta comisión. Muchas gracias. Quedan 2 minutitos, pero quisiera hacer una pregunta muy cortita a la agrupación Reivindica Movimiento de Mujeres, que está disculpe, que está con ese nombre acá anotado. Quisiera preguntarle a propósito del testimonio que se relata acá y para relacionarlo con el proyecto de ley, ¿cómo cree usted que una mujer en ese estado emocional quedaría si, además de haber pasado por esa decisión personal, fuera encarcelada? Si a 10 días hubiese llegado los policías a su casa
y la hubiesen tomado detenida y la hubiesen llevado a un tribunal de justicia y la hubiesen sometido en ese estado a un procedimiento penal, que es lo que estamos legislando en este proyecto, si usted cree que hubiese sido mejor o peor para esa mujer. Eso, y diputada Cariola, iba a hacer una pregunta cortita porque creo que lo respondemos en la exposición. O sea, la mujer es víctima del aborto, pero como sigue siendo víctima, quiere decir que también hay un derecho que está siendo vulnerado, y buscar la forma de generar una política pública que, en el fondo, le dé esta condición de víctima, pero que siga protegiendo el derecho a la vida. Porque el problema con la despenalización es que se termina la protección a ese derecho. No existe ningún derecho garantizado que no tenga alguna pena asociada. Entonces, la pregunta que también le dejamos a la comisión es cómo van a asegurar que siga existiendo esa protección al derecho a la vida y que las mujeres no sean víctimas del aborto si ingresan a este tipo de proyectos. Es una reflexión que es mucho más profunda, mucho más difícil también, que yo siento que falta dar seriamente. Diputada Cariola, ¿quería preguntar algo? Presidenta, muy breve, más que una pregunta. Yo no puedo dejar pasar, porque las conozco hace mucho tiempo y creo que varias de las que estamos acá conocemos a las organizaciones que han sido también motor fundamental de el impulso de proyectos de ley muy necesarios para la modificación de las normas que tenemos en nuestro país en función de los derechos de las mujeres. Y creo que es grave que acá se intente vincular como en una suerte como de mafia o de definición a partir de impulsar este proyecto de ley a instituciones por razones económicas, a organizaciones sociales, a organizaciones de la sociedad civil que con mucho esfuerzo se mantienen vivas. Yo digo, fundamentalmente me refiero a Corporación Humana, a la Mesa por el Aborto y todas las organizaciones que hoy día lo componen. Me parece que ese tipo de aseveraciones o ese tipo de acusaciones no son correctas, yo no la voy a aceptar, Presidenta. Y por otro lado, quisiera solicitar que, a propósito de los datos que yo le pedí al Ministerio Público, que tienen que ver con fundamentalmente las personas, las mujeres que son, o sea, de los casos que a ellos se les informan desde los servicios de salud pública en el último año, o sea, o en los últimos 2 años, ojalá por año, digamos, porque hasta no me respondió esa pregunta, no me dijo que si lo tenían o no lo tenían, y si no lo tienen, solicitar que puedan pormenorizar esa información. A mí me parece importante tener ese dato. ¿Cuántos casos son reportados desde los servicios de salud públicos y privados en torno a abortos provocados hacia el Ministerio Público? Gracias, diputada Cariola. Presidenta, deme un segundito. Ojalá que pueda quedar en acta, secretario, lo que plantea la diputada Cariola sobre la acusación que hace la organización sobre otras organizaciones. También no le he dado la palabra, Me piden que el problema es que no me queda tiempo. Ya. Decir, perdón, sobre lo que dice la diputada, que no está el Ministerio Público, pero le vamos a hacer llegar, porque se desconectaron ya, le vamos a hacer llegar su solicitud también, secretario, para que quede en acta también, y lamentablemente se me acabó el tiempo, se me dan 5 minutos para extender, para poder darle la palabra a las dos organizaciones por 2 minutos cada una, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Ya, 5 minutos entonces. Yo tengo el acuerdo, Presidenta, yo doy el acuerdo, pero me tengo que salir, disculpe. Sí, yo también tengo no sé si se puede dar el acuerdo y después salirme. Pero quiero darle explicación. Vaya nomás. Estoy en lo mismo, Presidenta, voy a régimen interno. Ya, entonces no voy a aportar el acuerdo. Porque yo también me tengo que salir, también tengo que ir a reunión de comité. Lo lamento. Pueden... Sí. Presidenta, pero nosotros escuchamos, pues después terminamos, no sé, que quede alguien ahí. Perfecto. No, yo sí, disculpa, yo solo quería responder que no se han hecho ningún estudio que a nosotros nos tengamos, que no sea consejo, quiero decir. Los estudios que han hecho no van considerando todo la visión y la cosmovisión nuestra. De esos estudios, desgraciadamente, no se ha hecho, digamos, para ver. Y bueno, y también decir que nosotros sí estamos, como Red de Mujeres Mapuche, de acuerdo con la despenalización. No queremos que mujeres presas, doble castigo para la mujer. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Diva. No sé si puedo responder, Presidenta, a la pregunta de un minuto. Bueno,
Responder básicamente que no es una acusación, que estamos describiendo hechos que son públicos. De hecho, en su informe International Planned Parenthood se adjudica ingresar proyectos de ley que han logrado tener avances en Chile. Entonces, si hay un conflicto de interés, creo que, y si a todos nos interesa saber si es que hay un conflicto de interés real, tal vez debiera abordarse específicamente una comisión donde veamos esas relaciones, porque igual se produce en este fenómeno una tercerización del lobby. Es decir, una empresa que se ve beneficiada, que es una prestadora de servicios, en vez de hacer un lobby directo, financia intermediarios que lo hagan. Y a nuestro parecer, esa es una interferencia que no debería ser, no debería corresponder para un debate transparente y sobre todo también porque se ven en desmedro de los intereses reales que estamos viendo acá, perjudicados. Muchas gracias. Para cerrar, solamente manifestar que yo como autora de este proyecto lo presenté, si bien como recomendación de estas organizaciones y en diálogo con ellos, con todo mi compromiso con este proyecto, creo profundamente en la necesidad de despenalizar el aborto hasta las 14 semanas y nadie me ha hecho ningún tipo de presión indebida ni nada parecido. Estoy en total libertad y en todas las facultades que la ley y la Constitución me ha entregado para poder presentar este proyecto de ley, para que quede claro por cualquier duda. Eso, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que tengan buenas tardes. Gracias.